Bueno, señoras, señores, estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7 y también estamos en el canal YouTube La Mañana en Camino, canal que ya tiene 3.963 suscripciones, así que les estamos pidiendo a todas y a todos que se suscriban. Estamos con nuestra invitada, a la que le voy a pedir... Hola Silvia, buen día, bienvenida. Muy buenos días. Que estoy viendo en la pantalla que estás a ver... Ahí está, me imaginé. Que es una pena que no se te vea la espléndida cabellera. Imagínate, toda llena de humedad. No, fue chiste interno porque recién hiciste un comentario acerca Es de la verdad. cabellera. Sí, y se ve que... Pará, y somos gemelos de computadora. Casi. Y nadie nos paga nada por eso. La publicidad. Yo te voy a decir que este color de computadora... Es verdad, ese es un que- colorcito Pero te voy, más a pro. contar, te voy a contar una historia. Es porque era la que había más barata, porque se ve que nadie quería este color. Pero, ¿sabes cómo me reivindiqué con el color de la computadora? A ver. Porque en la serie Grace and Frankie de Netflix... Sí, sí. este, La que son dos amigas. Exacto. Jane Fonda tiene una computadora igual a la mía, así que estoy Bueno. absolutamente reivindicada. Muy bien. Si hubieran puesto el letrerito, la que usa Jane Fonda, seguramente subía el precio, pero bueno, por suerte te avivaste antes vos. Bueno, senadora, a ver, arriba de la mesa y tenemos, en tu condición de senadora, imagínate el montón grande de asuntos que tenemos para hablar, pero hay uno que tiene que ver con la agenda específica. Yo no soy tan amigo de abordar las cosas a través de la agenda, pero a veces es necesario. Y me parece que este caso lo es y sobran las razones para que lo sea. Pues, cito como fuente Diario El País, hackeo en 2020 comprometió la información de al menos 84.000 pasaportes electrónicos. También sobre el tema habla la diaria. Hackeo en 2020 afectó la información de 84.000 pasaportes electrónicos. La frase es igual. Hay un periodista que escribe para los dos. Bueno, en respuesta a un pedido de informes, el Ministerio del Interior notificó que la detección de las irregularidades se dio casi un mes y medio después del ciberataque. A mí me parece muy bien que sepamos cada vez muchas más cosas sobre muchas cosas. Pero lo que no me parece bien es que creamos que cada vez que hablamos de cosas nuevas, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Y ese es uno de los, por lo menos, objetivos que tienen, según mi mirada, los medios de comunicación. Y en alguna medida también los políticos y los políticos profesionales para justamente generar democracia y república, generando poder a través de la información a la ciudadanía, Así ¿verdad? es. Y como estoy seguro que compartimos esa, Absolutamente. ¿verdad? Y estoy seguro, además, que lo compartís vos, que sos del partido más grande del Uruguay, el partido de la oposición, pero también mucha gente que está en el gobierno, de la política, en el sentido más pleno y más generoso. Me gustaría que empecemos desde el arranque. Vamos. ¿Sí? Bien. Primero, ¿cuáles fueron las razones que te motivaron a hacer este pedido de informe? ¿Y cuáles son las primeras lecturas que hay que hacer de este pedido de informes? Bien, vamos a ir por partes. Esto se remonta a un comunicado que hizo el Ministerio del Interior por allá por febrero del 2021, a raíz de que no se estaba pudiendo pedir hora para la cédula de identidad a través del teléfono, a través de la web y a través de las redes de cobranza. Entonces, el Ministerio del Interior dijo algo así como, debido a la alta cantidad de solicitudes que recibimos, el sistema colapsó. Nosotros dijimos, bueno, qué raro, ¿qué les habrá pasado? Por esos días también, Gabriel Pereira Claro. escribió un tuit que decía, unos brasileños hackearon la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Y en ese mismo día hubo una nota de la diaria también que brindaba un poco más de información. Entonces había como una información contradictoria, o era que la alta cantidad de solicitudes había producido un colapso en el sistema, o que bien había habido un incidente de seguridad. Y vos me preguntabas la motivación. Más allá de que eso ya era un factor, Alcanzaba, digamos. más allá de que eso alcanzaba, nosotros habíamos estado trabajando bastante con mi equipo en el presupuesto nacional sobre dos artículos particulares que daban toda la pauta de que se iba a empezar a utilizar el reconocimiento facial automatizado como forma de vigilancia a través del Ministerio del Interior. ¿Cuáles eran las pautas que teníamos para esto? Dos artículos de la ley de presupuesto, que se votó, reitero, en noviembre del 2020, que uno de esos artículos decía, vamos a migrar la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil con sus datos biométricos, léase las fotos, las imágenes,
al Ministerio del Interior y esa base de datos va a quedar bajo supervisión del Ministerio del Interior. Nosotros habíamos estado trabajando mucho el tema de reconocimiento facial, de hecho lo seguimos trabajando y en realidad hicimos una asociación de ideas. Se votan estos artículos en la ley de presupuesto. Cuando el Ministerio del Interior explica, dice que es relacionado a que no se puede pedir número en la cédula, y después por otro lado tenemos la información periodística de que hubo un hackeo, y nosotros dijimos, caramba, ¿habrán hecho ya la migración o no hicieron la migración? ¿Dónde están los datos biométricos de las uruguayas y los uruguayos? Y a raíz de esa motivación, que reitero, fue como juntar puntos de una hipótesis, hicimos este pedido de informe. Hicimos este pedido de informe que, si mal no recuerdo, son unas 28 preguntas. Hicimos un pedido de informe exhaustivo, de las cuales 15, o sea, un poco más de la mitad, preguntamos específicamente sobre el incidente. Y para consultar sobre el incidente... ¿Qué incidente? El incidente de seguridad. Ajá. Porque, bueno, justamente dijimos, bueno, ¿qué pasó? Fue o que hubo un colapso del sistema o que hubo un incidente de seguridad. Si hubo un incidente de seguridad, y ahí empezamos. La cuestión allí fue tratar de entender qué medidas se habían tomado en términos de entender lo que había pasado y, por supuesto, en términos de las medidas que había que tomar para que no volviese a ocurrir. Entonces, lo que solicitamos fue información al Ministerio del Interior respecto a cómo habían trabajado el incidente de seguridad. Una cosa que no todos tienen por qué saber es que en el Uruguay existe el CERTUI, que es el Centro de Respuesta ante Incidentes de Ciberseguridad, que atiende a todos los organismos del Estado. Y ante un ataque o un incidente intrusivo de cualquier tipo de seguridad, el CERTUI es quien analiza, quien hace una auditoría, quien hace todo el análisis de información para determinar el tipo de incidente de seguridad que fue, para determinar la severidad de ese incidente y para determinar las recomendaciones que hay que hacer en función de lo que les haya dado el diagnóstico. ¿Quién está al frente de esa agencia? Eso depende de la AGESIC. Ajá. AGESIC tiene lo que se llama un marco de ciberseguridad, que son un marco, es como un marco normativo, digamos, son aquellas cosas que hay que hacer para poder estar protegido ante incidentes de ciberdelitos. Y en el marco de, entonces golpean esa puerta. Claro, cuando hay un incidente de seguridad en el Estado, hay una normativa que dice llamen a CERTUI y para que analice y para que dé las recomendaciones. Pero, perdón, a lo mejor he hecho ver sobre mojado para vos. ¿Quién es el que tiene que llamar? El Ministerio del Interior. O sea, el organismo, en este caso el que se vio afectado. El organismo afectado, exactamente. Le pasa al Ministerio de Ganadería y es Ganadería Exacto, exactamente. Entonces, bueno, hicimos todas esas consultas, reitero, en base a aquellas hipótesis, ¿no? Y todo esto, nosotros hicimos, el incidente fue, como te decía, anunciado en la prensa el 12 de febrero, y nosotros analizamos toda esa información, hicimos el pedido de informe el 4 de marzo del año pasado. No tuvimos la respuesta en el tiempo que tenía que estar, que son unos 20 días. Pero ¿cuándo fue que hicieron el 4 de marzo del 2021. 4 de marzo. ¿Y la respuesta cuándo llegó? Y la respuesta está fechada por el Ministerio del Interior el 2 de junio del 2022. O sea... un año y 3 meses después. ¿Y qué pasó? Bueno, no sé qué pasó. Ahí eso tendrá... Hackearon la respuesta. No, de hecho, cuando la respuesta vino, en la respuesta decía... y tendrán en el anexo 1 tal información, en el anexo 2 tal información. Sí, lo vi, que faltaba incluso. Y faltaban los anexos, anexo. Por lo cual les dijimos, miren que le faltaron los anexos, por favor envíen los anexos. Así que a todo esto estuvimos comenzando el análisis entre el 15 y el 20 de junio. Hicimos un análisis inicial de esto que nos dio algunas conclusiones que ahora las compartimos. Pero entre la fecha del pedido de informes y la respuesta, tuvimos algunas instancias por otros temas de interacción con el Ministerio del Interior
Y cada vez que teníamos esas instancias, les decíamos, hola, tenemos este pedido de informe sin responder, ¿tienen alguna información respecto a esto? ¿Sabés qué me pasa, Silvia, en estos casos que son relativamente frecuentes? Yo no estoy diciendo que son mayoritarios ni multitudinarios, pero no lucen tan excepcionales, ¿no? Y también, para ser justos, siento que algo parecido se reclamaba cuando los gobernantes eran otros. O sea, hablemos del sistema más allá de quien gobierna y más allá de quien esté en la oposición. Uno eleva un pedido de informes, que es un derecho que tiene el poder legislativo, poder independiente, a determinados actores, agencias, ante circunstancias que no lucen de todo claras, al tal o a cual ministerio, a tal o cual empresa. Sí, ¿no? Y muchas veces también ni siquiera es ante una sospecha de cosa poco clara, es para obtener información de primera mano. Por eso dije que de pronto quiero saber cómo funciona. Exacto, yo qué sé, exacto. ¿Qué alimentación se dan a los chiquilines de la escuela? No es porque la senadora o el senador vio que hay algo raro. Quiere saber, quiere poseer esa información. Sí, el Estado se lo pide al Estado. Mira, nosotros lo usamos muchas veces porque a mí me gusta estar informada y entender, analizar y después hacer las preguntas a partir de un análisis y no andar corriendo atrás de titulares, porque me parece que esa no es la función. Y yo puedo entender que el organismo que recibe esa solicitud de pronto está hasta las manos, con muchas tareas, con muchas urgencias, con muchas obligaciones, y un pedido no siempre es visto como algo urgente, por decir algo chiquito. Sí, ¿Está? Estoy de acuerdo. Cuando eso ocurre, somos Uruguay y nos conocemos todos, ¿no? Justamente. Cuando eso ocurre, en este caso, Silvia no agarra el teléfono y le dice, en una buena, Luis, no sé si vos lo conoces mucho a Heber, no sé, o el que sea, ¿no? O alguien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces, 10 escalones. Les mandamos algo, ¿sabés que me resulta muy importante? Lo necesitamos, yo sé que ustedes están... pues sí, claro. Sí. Bueno, sí, no me digas. Bueno, pero decime, además, no me podés mandar, ¿cómo tenemos que hacer? ¿No se habrá traspapelado? No me obligas, te digo, no me obligas a que yo salga a decir que no me quiere dar la información y generar algo que a lo mejor ustedes no me la dan porque se les pasa. Esas cosas no ocurren. Sí ocurren. Y te quiero aclarar justamente eso. En el pedido de informes que le hice al Ministerio del Interior, la última frase es la siguiente. En el entendido que parte de esta información puede ser de carácter confidencial y reservado, quizás sea más apropiado que parte de la información solicitada se nos brinde en una reunión con quienes sean los responsables de las respuestas. Dejamos a vuestra consideración la forma, atentos a que nuestro interés es comprender a cabalidad la situación. Esa puerta la dejamos abierta. La dejamos abierta desde el inicio. ¿Cuándo mandaste eso? El 4 de marzo del 2021. Es parte del pedido de informes. Justamente atendiendo a eso y aclarando que es verdad que queríamos entender a cabalidad. De hecho, tan a cabalidad quisimos entender la información que en 2 o 3 situaciones en las que estuvimos con el ministro Heber, le dijimos, estamos preocupados en serio por esto, a ver qué es lo que está ocurriendo. Nunca obtuvimos la respuesta de eso, y es más, y quiero destacar por eso mismo que vos decías, porque parece mentira que tengamos que aclarar estas cosas de la genuinidad de entender la situación. Nosotros, desde que enviamos el pedido de informes hasta que recibimos la respuesta, en ningún momento salimos públicamente a decir que no se nos estaba respondiendo. En ningún momento. Un año y pico. Un año y pico. Estamos analizando esta situación ahora que tenemos la respuesta, y como algunas cosas de hecho no terminan de quedarnos claras, vamos a hacer otro pedido de informe basado en la información que nos está dando el Ministerio del Interior, pero con seriedad, porque esto es un tema técnico. A mí el otro día en una entrevista me preguntaron, ¿esto es un tema de negligencia? Y yo no puedo decir que acá hay negligencia de una forma tan sin analizar. Nosotros todavía estamos analizando la respuesta. Esto es un tema serio.
y hay que tomarlo con la seriedad que el tema merece. Y además de ser serio, es un tema que tiene que ser analizado técnicamente, porque es un tema técnico. Después hablaremos políticamente de las responsabilidades, de las consecuencias, pero primero hay que entender a cabalidad de la situación. Y esa es nuestra voluntad. En general, siempre trabajamos así con mi equipo, ¿no? Es más, ahora de cara a la rendición de cuentas, estamos armando una estrategia de solicitud de acceso a la información pública, de solicitud de pedidos de informe, para en el momento de ir y consultar con los datos de primera mano, porque me parece que es de orden, le da seriedad al trabajo. Y lo mínimo que uno puede hacer en un nivel de responsabilidad tal es ser serio. Hoy contabas que, bueno, si bien la respuesta genera nuevas preguntas, Sí. este primer avance, un año, un tanto tardío, ¿no es cierto? Sí. A propósito, ¿hubo explicación de por qué se tardó tanto? No, es parte de lo que vamos a consultar ahora en el próximo pedido de informe. Porque imagino, tratándose, lo que vos solicitás en la misma, que de algo tan serio, tan delicado, y además, no sé, senadora, acá me tenés que ayudar. Una irregularidad del mundo de la seguridad de datos en el Ministerio de Ganadería, como te dije hoy, claro que es serio, claro que preocupa. Pero la dimensión de la seriedad y de la preocupación cuando ocurre en el Ministerio del Interior, cualquiera puede entenderlo. De derecha, de izquierda, más liberal, más conservador, cualquiera puede entender que es un problema que preocupa, ¿no? Sí, preocupa. Y una cosa que yo quería traer a colación también, hoy cuando estábamos hablando como del contexto histórico, digamos, en el cual había surgido este pedido de informe, en esa misma época había sido hackeada parte de la base de datos de la Armada también. Entonces veníamos en un contexto donde estábamos realmente preocupados. Ahora hubo otro incidente técnico con los discos duros donde había almacenado información de policía científica. También hicimos un pedido de informes respecto a eso. Y yo quiero de nuevo... Sobre eso se ha dicho que, no en los pasaportes creo, pero sobre esto último, se ha dicho que igual que la información en todo caso no se habría perdido del todo, pues los propios funcionarios policiales lo tienen guardado en sus propias computadoras, lo que luce un tanto extraño también, ¿no? Y por lo pronto, sí, extraño por lo pronto. Curiosamente, aunque paradójicamente sea una buena noticia, me freno en las palabras porque no sé exactamente cuáles usar para que se entienda, ¿verdad? Es decir, uy, perdí las llaves, ¿no? Y tu vecino dice, no, yo tengo la copia de tu llave. Ah, muchas gracias, vecino, gracias, muy amable por darme la copia. ¿Por qué tenés la copia de la llave? ¿No? Bueno, una de las reglas en seguridad informática es que no se guarden archivos en las computadoras locales. ¿Pero por qué? Es necesario entender por qué. Porque yo puedo hacer una política institucional de respaldos teniendo acceso a los servidores, pero muy probablemente no haga la misma política de respaldo con la misma periodicidad en las computadoras personales de quienes trabajan. Por eso es que la información en general está en servidores de información que están en una red de computadoras a través de las cuales se puede acceder con procedimientos de orden general, digamos, ¿no? Cuando uno arma una red de computadoras y asegura, digamos, la pone bajo mecanismos de control de seguridad informática, aparecen los que todos deben conocer el término que llaman los firewalls, ¿no? Un firewall es ni más ni menos que un mecanismo de control en software y en hardware que lo que previene son los ataques, encripta la información, inhabilita accesos externos no autorizados, etc. Entonces yo puedo implementar hardware a nivel de las redes y demás, pero típicamente en las computadoras personales, en las computadoras de uso personal, las políticas de backup son políticas de backup que quedan a responsabilidad de los usuarios. Estaba escuchando a mi tío abuelo, mentira, mi tío abuelo ya no tiene edad para vivir, pero me gusta jugar con esa idea, y no entiende la palabra backup. Backup es respaldo, perdón. Cuando, es recomendable para todo usuario de una computadora que cada tanto respalde sus datos por si se le rompe, por ejemplo, el disco de almacenamiento. Para bajarlo a la vida cotidiana.
las personas con sus teléfonos y las fotos con el nieto adorado y amado que de pronto se perdió, se te mojó el teléfono y yo no lo respaldé, claro, lo perdí. Bueno, de hecho ahora muchas de las aplicaciones de los celulares hacen un respaldo automático, ¿no? Uno puede habilitar en WhatsApp, respaldar automáticamente los chats, cuestión que si se me rompe el teléfono y tengo que tener un teléfono nuevo, bajo ese respaldo y no pierdo los chats. Eso es una política de respaldo. De hecho, para los quienes usan telefonía celular, que somos la gran mayoría, y que usamos WhatsApp, que también somos la gran mayoría, uno puede establecer cada cuánto respalda sus chats, ¿no? Bueno, las políticas de respaldo a nivel de los servidores, a nivel de las redes institucionales, son muy similares. Pero eso, ¿está ocurriendo más allá del hackeo? Bueno, ahora estamos hablando del incidente en la policía científica. Nosotros hicimos un pedido de informe, todavía no tenemos la respuesta. Así que hasta no tener las respuestas, no vamos a aventurar ninguna. Está bien, pero ningún análisis. Un pedido de informes a propósito de la respuesta. ¿De ese me estás hablando? No. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Por un lado está lo de los pasaportes y por otro lado el incidente de la información de policía científica. Respecto a la información... Pero todo ocurre en la misma cartera, ¿no? Sí, todo el mismo es, ministerio, sí, eso quiero decir. Sí. Pero son dos incidentes diferentes. El de la policía científica es aparentemente un problema con que se perdió información y tendríamos que ver cuál es el análisis de la política de respaldo. El incidente de los pasaportes es una intrusión, como lo califica el CERTUI. Una intrusión es que alguien se metió adentro de la red. Lo que el ministerio nos dice que no puede determinar es si fue una intrusión externa o si fue una intrusión dentro de la misma red del Ministerio del Interior. En cualquier caso, lo que tampoco pueden asegurar, y para nosotros es una preocupación, es si alguien se llevó esos datos de los 84.001 pasaportes electrónicos. Quiero hacer Radio Verdad, porque vos tenías un límite, pero como me llegaste un poquito tarde, no sé si el límite se corrió un poquito. Ya avisé que podía llegar un poquito. Bueno, está. Eso. Entonces, mira, yo te voy a pedir un poquito de paciencia para ir a una brevísima pausa, claro, muy corta, sí. Y al regreso, porque cuando el otro día comentábamos esta información en un ámbito familiar, acerca de 84.000 pasaportes electrónicos, la gente que estaba ahí comentó, me parece, hija del sentido común, primero, que no sabía eso, en qué medida es importante, serio, grave. Y después la que es justa y genuina. ¿Y mi pasaporte entonces qué pasa? ¿Tengo algún problema mañana si quiero viajar? Esa cosa de el aterrizarlo, ¿no? Sí. Sobre estos asuntos, volvemos luego de la pausa. Volvemos enseguida. Estamos conversando con Silvia Nane, estamos conversando con la senadora de la República a propósito de este pedido de informes que motiva un nuevo pedido de informes. No me quedó claro si ya lo hiciste llegar. No, lo vamos a estar sacando probablemente jueves o viernes porque estamos hasta el miércoles con el foco en el proyecto de corresponsabilidad en la crianza. Bien. Sobre eso incluso hoy hay portada de La Diaria en la otra Cámara, en la Cámara de Diputados. Sí. Diputados de Ciudadanos también tienen miradas muy críticas a propósito. En ese sentido, ¿hay como una conexión, una mirada similar, puede ser? Sí, hay una mirada similar, no solamente con los diputados de Ciudadanos, sino con otras mujeres del Partido Colorado, seguidoras cabales de la práctica y las convicciones de De la Reta, que salieron, como era de esperar, a expresar su voluntad negativa respecto a este proyecto. Estamos poniendo la mañana en camino, vamos a la pausa, estamos en el 98.7, llegan los mensajes a través del WhatsApp 099-894-987 y también a través del chat en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Con Silvia Nane, la senadora del Frente Amplio. ¿Cuándo pensaste que podía ser senadora, Silvia? Cuando empezamos a ver que las encuestas de las elecciones departamentales daban que Carolina podía ser intendenta, ahí tuvimos que empezar a pensar cómo íbamos a distribuir el equipo si eso que decían las encuestas se llegaba a dar. Ajá. ¿Me piden que hable un poquito más alto? Perdón. ¿La senadora? Sí, un poquito más alto. Y en esa redistribución empezamos a tratar de ver cómo íbamos a acomodar mejor a cada... Pero, por ejemplo, mirá que no es picardía. O una partecita quizás sí, pero te juro que no es lo esencial, es más como la curiosidad. Cuando se arman las listas, ¿no? Y vos sos suplente de Carolina, déjame ser un segundo Carolina, ¿no? Y te dice, Silvia, yo quiero que vos seas mi suplente porque...
Yo no descarto ser candidata a la intendencia y por lo tanto es probable que estés. Y necesito vos porque confío en tú y además por tu trayectoria que es tim, pim, pim y porque me sentiría muy tranquila estando vos y por un montón de argumentos más. Pero ya en ese momento, yo imagino que Carolina ya pensaba en esa posibilidad. Bueno, es que trabajamos como un equipo. Carolina siempre trabaja en equipo. Siempre trabaja en equipo. Hacía ya 2 años y pico que veníamos trabajando en equipo. Y creo que cuando uno trabaja en equipo, tiene necesariamente esa convicción de que hay un algo que lo trasciende, ¿verdad? Hay que tener esa profunda convicción de que desde el momento que formás parte de un equipo, que además cree en un proyecto, que además tiene propuestas para llevar adelante ese proyecto, a uno lo tiene que entender en su vida personal de que eso en algún momento lo va a trascender y llegado el momento, si hay que tomar esas decisiones, hay que estar listos para tomarlas. Eso nos pasó a todos los integrantes del equipo, en cada quien en su función. Así que no, está bien, te diría... Está bien, todo lo que estás diciendo, pero cuando armaron la lista en el 19, dijeron, yo no descarto ir por la intendencia. Sí. Bueno, en ese momento, en realidad lo que queríamos armar era un equipo fuerte en el Senado. Sí. Y después se empezaron a dar todo el resto de las circunstancias políticas. Eso también hay que reconocerlo. Y si Carolina fuera presidenta, que es una posibilidad, ¿qué serías? ¿Ministra de qué? No vamos a hacer futurología, no sabemos todavía. Acá cada quien está tratando. Pero vos estás ahí. Desde su rol. Bueno, yo hoy soy senadora, de nuevo, formo parte de un equipo que tenemos un Pero a vos te gustaría que Carolina fuera presidenta. Eso lo vamos a ver según las circunstancias, cómo se ve. Gustaría, no. Sí, no. Lo vamos a ver. De nuevo, a ver, creo que hay que entender que más allá de las personas, el Frente Amplio es un proyecto político. Y el proyecto político del Frente Amplio tenemos que entender que nos trasciende a todos y que cada quien, desde su lugar, donde la fuerza política y la gente lo entienda. Y desde esos lugares, hacer seriamente el mejor trabajo posible. Entendí lo que estás diciendo, creo. Vos decís que hay una tendencia relativamente consolidada o en vías de, que a vos no te gusta tanto, que podría resumirse del siguiente modo. El nombre propio está adquiriendo una relevancia más importante que el proyecto político. Creo que no podemos caer en eso. Creo que tenemos que Pero cuidarnos. Lo advertís como un riesgo. Siempre es un riesgo, siempre es un riesgo y creo que no tenemos que caer en eso. Creo que cada quien hoy está cumpliendo una función para ese proyecto político que es el Frente Amplio. Pero viste que cada vez más, los consultores políticos, yo el año pasado hice una diplomatura en comunicación política, ahora estoy haciendo otra, y es casi unánime la idea de que si bien importan los proyectos políticos, si bien importan las trazabilidades históricas, si bien importan las identidades ideológicas, cada vez más está importando el nombre de él o la candidata. Sí, es verdad eso que decís, hay un contexto. Luce como un dato de la realidad. Sí, hay un contexto de dato de la realidad, pero yo creo que tenemos que cada día hacer el esfuerzo y tener la convicción de que si no tenemos algo que nos trascienda como proyecto, algo sobre lo cual uno se sienta está siendo útil a un proyecto que es de mucha gente y que representa cosas muy importantes para nosotros en esta concepción política y también ideológica que tenemos de lo que tiene que ser una sociedad. Y creo que hay que entender que a cada quien le va a tocar el lugar que se determine dentro de la función en ese proyecto político. Carolina hoy es la intendente de Montevideo. Carolina y el equipo, porque es Carolina y el equipo de gobierno de la Intendencia de Montevideo están haciendo hoy un trabajo muy serio, muy serio. Cuando nosotros, y ahí sí me incluyo porque éramos parte del equipo que pensamos cuáles iban a ser los ejes de la campaña y los posteriores ejes de las acciones del gobierno de Montevideo, pensamos en el plan ABC, cada quien hizo sus aportes sobre eso y es una convicción que mantenemos de que lo urgente en ese momento era poder
hacer un plan de atención a la ciudadanía en ese contexto en el que todo estaba siendo muy, muy peligroso en términos, digamos, comunitarios, ¿verdad? Por eso el plan ABC tiene una línea de equidad, por eso el plan ABC tiene una línea de trabajo, por eso el plan ABC tiene una línea de alimentación, por eso el plan ABC tiene una línea de salud. Y en cada una de esas líneas hay aporte de todas las compañeras y los compañeros. Y creo que Carolina, en este gobierno que está haciendo de Montevideo, está implementando una forma de llevar a cabo este proyecto político. Y me consta que está ocupada en lo que hoy es el gobierno de Montevideo, en lo que ahora hubo que transformar en lo que se llama el plan V corta, por verde. Y ahí hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer. Yo creo que ahora no es momento de que nos distraigamos en futurología, cada quien. O sea que cuando, porque ha ocurrido muchas veces, yo escucho que le preguntan, obviamente, a Cose, ¿no? Y le gustaría, sería, cuando vos decís, ella insiste en que este no es el momento y en que está en otro y que vos me decís y nos decís que es sincero porque esa es realmente absolutamente sincero. Absolutamente. No, estoy pensando, mirá que me consta la sinceridad, me consta esa noción de trascendencia que Carolina tiene para con el proyecto político y me consta el trabajo full time que está haciendo Carolina y todo el equipo en Montevideo. Lo que estoy pensando en voz alta ahora contigo es que quizás no sean, en el hermoso sentido de la política, quizás no sean contradictorios. Quiero decir, en la medida que uno esté en su baile y bailando y concentrado en el baile, en la pista, en cómo suena la música, en cómo están colocados los baffles, esa es la mejor forma, si tuvieses otro tipo de ambiciones, de llevarlo a cabo, ¿no? Sí, probablemente sí. Creo que las cosas se van a ir definiendo en el tiempo. Pero reitero, me consta que la preocupación y la ocupación principal de Carolina hoy es Montevideo. Entonces habíamos quedado que la gente, ¿qué hace cuando escucha, cuando lee que 80.000 pasaportes fueron hackeados? Dice, pero ¿y entonces qué pasa? ¿Qué tan en el dominio de la ocupación y preocupación de los ciudadanos tiene que estar ese dato? Bueno, a ver, yo quiero ir a las respuestas y no hacer conjeturas de nuevo, porque hay respuestas que no quedan todavía del todo claras. Lo que sí se deduce de las respuestas del Ministerio del Interior es que no fue posible identificar las actividades de intrusión que se hicieron dentro de la red de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Identificar en el sentido de saber quién lo hizo. ¿Quién y qué? ¿Y qué hizo? ¿Se llevó los datos de los pasaportes? ¿O solamente los miró y no se los llevó? No se puede determinar qué pasó. No están pudiendo determinar. Entonces, lo que ellos dicen es que saben que se afectó información de los pasaportes, pero que no pueden decir que haya sido solo información de los pasaportes, porque quizá entraron un poquito más adentro de la red y se llevaron alguna otra información o miraron alguna otra información que no fue detectada. Eso es lo que se deduce de la respuesta. Tampoco se termina de ser demasiado específico en la respuesta respecto a de las recomendaciones que les hizo el CERTUI, cuáles se implementaron, cuáles no, y las que se implementaron, en qué estado están. Entonces, lo que se nos dice es que hubo una auditoría de la GESIC que comenzó el 7 de octubre del año pasado, y acá yo entiendo, tratando de hacer una hipótesis, que la secuencia de hechos debe haber sido así. Tuvieron la intrusión de seguridad, llamaron a CERTUI, CERTUI les dijo, hagan determinadas recomendaciones para quedar acordes al marco de seguridad de la GESIC, y después le dijeron a la GESIC, fíjate qué tan acordes quedaron. Esa auditoría, creo, no se deduce de la respuesta, pero conociendo un poco cómo se hacen las cosas, calculo que debe haber ido por ahí. Esa auditoría todavía no está pronta, todavía no tienen los resultados. Por lo cual, si yo miro la respuesta del Interior, todavía hoy no sabemos con qué brecha de implementación quedó el Ministerio del Interior respecto al marco de ciberseguridad de la GESIC. Capaz que cuando la auditoría termine,
Dicen, sensacional, no tienen ningún punto en donde no haya quedado cubierto, pero quizá no. Y acá sí voy a expresar mi preocupación, que es, Certuy dice, hubo una intrusión. Certuy dice, es un incidente categorizado con severidad muy alta. Ajá. Y todavía no están los resultados de la auditoría. Esa es mi preocupación. Al día de hoy no sabemos cuál es. ¿La auditoría quién la tiene que hacer? AGESIC. Otra cuestión que yo les decía, ¿cuál es la información comprometida de los pasaportes? ¿No? Y el Ministerio del Interior nos dice nombre, apellido, fecha de emisión, fecha de vigencia, foto y firma. Y también, porque nosotros lo preguntamos específicamente, nos responden que no se puede asegurar que esta información no esté en poder de quienes atacaron. Uh-huh. De nuevo, después podemos entrar en si eso fue un ataque interno o fue un ataque externo. El tema es, hoy no se puede determinar si esa información se la llevó alguien, o dentro de la interna, o un actor externo. Y para terminar por ahora, ¿cómo dialoga este incidente de los pasaportes con el de inteligencia del que hablamos? ¿Con el de la policía científica? Sí. No, entendemos que no, son incidentes completamente diferentes, técnicamente diferentes. O sea, no tendríamos a priori que suponer que forma parte de un mismo asunto. Y bueno, no en principio, no No hay en ningún principio. indicio de eso. Bien. Y después, una que se me ocurre, medio de sentido común, de tanto sentido común que me avergüenza un poco. El mundo de la información a la hora de viajar, pienso en los pasaportes, las personas que se mueven en la frontera necesitan de los pasaportes. Y sabido es que la inteligencia artificial ha colocado que ciertas cosas que antes supongo que eran más fáciles, pasaportes truchos, militantes políticos de todos los pelos y colores, delincuentes de todos los pelos y colores, los han usado, lo digo en el sentido de desparramarlo para todos lados, me da la sensación que las exigencias de la seguridad se han vuelto cada vez más importantes, por lo tanto por allí puede haber una posibilidad de enlazarlo, en sentido común, ¿no? Sí, bueno, es una de las cosas que vamos a tener que empezar a analizar, reitero, a partir de hacer algunas otras preguntas para tener algunas otras. ¿Cuándo sale ese nuevo pedido de informes? Entonces, entre jueves y viernes lo vamos a estar preparando. Y es de suponer que no deberíamos esperar, los ciudadanos, quiero decir, 1 año y medio, ¿no? O más de 1 año para... Es de suponer, tú lo has dicho. Uh-huh. Pero, perdón, senadora, no te dejes tampoco. Cuando pase 15 días, pega una llamada. Eso nosotros lo hicimos. Yo tengo el teléfono, que te lo paso. Eso nosotros lo hicimos, porque cuando uno solicita pedidos de informe, hay un procedimiento que está amparado en una ley que si no se pueden responder, si el organismo al cual tú le preguntaste no te puede responder en el plazo que indica la ley, te piden una prórroga. Uno acepta la prórroga y luego hace una reiteración del pedido de informes en el aspecto formal. Y si no aparece la respuesta, se hace otra reiteración y en ese caso se pasa a la Cámara, a la que corresponda, y hay una terminología que dice, y el cuerpo lo hace suyo. O sea, desde el momento que no me responden, no le están... Si llegamos a esa instancia, a quien no le responden es al Senado de la República. Claro. Y todos esos pasos nosotros los seguimos. Insisto, y además lo consultamos en forma oral en algunas comparecencias del ministro y además nos ofrecimos a ir a las oficinas del Ministerio del Interior para poder interactuar en forma directa y no tener que tener estas esperas, ¿no? De que recibo las respuestas, las analizo y después tengo que hacer otras preguntas y después volver a analizar las respuestas. La dejamos por acá. Un titular, ¿qué está pasando a propósito? Justamente lo comentaba más temprano. Problemas para el proyecto de tenencia compartida en diputados. María Eugenia Rosselló, del sector Colorado Ciudadanos, votará en contra porque la iniciativa acordada por el oficialismo en el Senado hace foco en el adulto y no en el niño. Esto en Cámara Baja, esto a propósito de una legisladora que integra el gobierno. Vos estás en la Cámara Alta y sos una legisladora que no integra. Correcto. Pero que en este aspecto puede ser que haya como una mirada similar. Sí, porque los derechos y la protección de niños, niñas y adolescentes no tiene bandera política. Y es verdad, hubo dirigentes mujeres del Partido Colorado que salieron a decir nosotros no estamos en este barco.
Y yo quiero reconocer la valentía de Andrea Magdalena, de Virginia Cáceres, de Eugenia Rosselló, manteniendo en la práctica el pensamiento de la doctora Adela Reta. Me parece muy valiente definir que no están en este barco, que por otro lado lleva en su equipaje un proyecto de ley que desprotege absolutamente a los niños, niñas y adolescentes, y es verdad, pone foco en las necesidades y en los problemas de los conflictos de los adultos y no de los gurises. Bien, esta es todo terrible puerta de entrada para volver a ingresar y pasarla una y otra vez si fuera necesario, así que sobran los motivos para que nos reencontremos más temprano que tarde. ¿Sí, Silvia? Cómo no, a las órdenes siempre. Gracias. Silvia Nane, la senadora del Partido Frente Amplio, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa.